Muy buenas a todos los que nos están viendo de nuevo en una edición de entrevistas de Radio Belarus en español. Como saben, en Radio Belarus, en YouTube, tenemos un espacio de entrevistas en español. Además de eso, quería concretar que tenemos también un Instagram en español de Radio Belarus que invito a todos a los que quieran unirse a él porque siempre se publican cuestiones interesantes. Y después también Radio Belarus, desde hace bastantes años, emite en la frecuencia Sputnik, emite en español a diferentes horas y hace algunos programas y demás. Bueno, quiero comenzar el programa de hoy anunciando a nuestro invitado. Nuestro invitado es Michael Laman, es un comunista peruano, joven, como podéis ver es bastante joven, es estudiante universitario en Rusia y además de ello ha cogido bastante popularidad su blog que lleva, que se llama Realismo Socialista, donde pues da a conocer un poco pues todo lo que tiene que ver con el campo socialista, con la Unión Soviética, con las tesis, ¿no? Con el marxismo-leninismo, todo eso. Michael, muchas gracias por estar aquí con nosotros y haber accedido a esta entrevista. Primeramente, muchas gracias a ti, Albert, y muchas gracias también a Radio Belarus por el espacio. Realmente para mí es un honor poder tener un poco de voz acá en un espacio oficial del gobierno bielorruso, el cual considero, y voy a entrar más a detalle más adelante, un gobierno excelente respecto a todos los demás gobiernos que hay en Europa, ¿no? Y pues, ¿no? Como digo, muchas gracias por el espacio y sí, eh, estoy encantado de estar acá y pues empecemos con la entrevista. Bueno, yo quería empezar un poco yendo a tu patria, a Perú, para hablar de la realidad que está viviendo el país, porque desde hace más de un par de años, me parece un par o 3 de años, el presidente electo del Perú, como muchos saben, Pedro Castillo, está en la cárcel acusado como si fuera un autogolpe o algo así, ¿no? Está en la cárcel y bueno, pues ese cambio que se suponía que iba a emprender ese presidente, que era una persona más bien, puede ser, no del todo de izquierdas, pero sí que tenía muchos aspectos porque venía del entorno rural, del entorno social, ¿no? Que hacía, bueno, pues puede ser temer a las oligarquías de tu país, ¿no? Por el futuro. Entonces estamos viendo que el Perú ahora mismo, el presidente legítimo está encarcelado y hay una represión tremenda contra el pueblo peruano que muchas veces se intenta callar. Por favor, explícanos cuál es la situación a día de hoy en el Perú. Sí, como muy bien tú dices, la represión es totalmente tremenda. Esta represión siempre ha existido y pues desde ahí podemos entender muchos aspectos de la política peruana en los últimos 30 años. Primero empezando con la cuestión de Pedro Castillo y la cuestión de la izquierda en general, porque creo yo que juega un papel muy importante para entender esta problemática. Primero, Pedro Castillo, como muy bien tú dijiste, ¿no? Era un profesor chotano del campo, todo lo demás. Sobre todo aquí en el Perú, para entender la política, más que todo que se da contra la izquierda, porque es la izquierda la que se ataca, y bueno, a los comunistas también mucho, es que esto proviene desde los años 80 con Sendero Luminoso. Sendero Luminoso creo yo que es un punto muy importante para aquí nosotros las personas podamos entender cómo funciona la política peruana por parte obviamente de la derecha, que justamente aquí tenemos un término que se llama terruquear. ¿Qué significa este término para las personas que no están familiarizadas? Es básicamente calificar a las personas de izquierda en general y a los comunistas en particular de ser unos terroristas, de ser personas que promulgan el pensamiento Gonzalo, que es obviamente la idea de que se basaba en Sendero Luminoso y demás. Esto, créeme, y créanme todos ustedes, juega un papel muy importante en la política actual peruana. Dentro de todo esto, justamente la derecha engloba sus ideas para atacar a la izquierda. Y así hizo con Pedro Castillo, así lo ha venido haciendo siempre y lo seguirá haciendo siempre, porque sin esto no pueden vivir.
Ellos primeramente utilizan siempre el término terruco para referirse a la izquierda, ya que no tienen más otros argumentos que eso. Lo cierto y la realidad es que en la época del conflicto armado interno, que aquí también juega mucha disputa porque no les gusta que se hable de conflicto armado interno, sino para ellos es terrorismo, lo cual obviamente no había lo otro. Conflicto armado interno también entra este papel del terrorismo, ¿no? Más sin embargo, para ellos, los comunistas, en este caso, fueron todos terroristas, lo cual es completamente falso. Los comunistas, por ejemplo, lucharon contra Sendero Luminoso, incluso los propios maoístas, que eran en este caso de Patria Roja, que se opusieron a la idea dogmática de Sendero Luminoso de replicar la realidad china de los años 60, de replicar la guerra popular de Mao, que se dio en un aspecto totalmente diferente a la realidad peruana de los años 80. Claro está, que era completamente diferente a la que existía en China en la época en que se implementó esas ideas y en la que se utilizaron esas tácticas maoístas, ¿no? Bueno, muchos comunistas fueron asesinados por Sendero Luminoso, muchos sindicalistas, muchas personas de izquierda fueron asesinadas, amedrentadas, no solamente por Sendero Luminoso, sino también por el Estado peruano, crímenes que no se menciona justamente por la derecha, porque ellos lo catalogaban como daños colaterales, es decir, le restan importancia a sus muertes y dicen que pues fueron parte de una guerra que se dio para salvar el país de caer del caos del marxismo. Claramente típicas excusas de la derecha para ocultar sus crímenes, sus barbaridades y demás. Pero bien, les comento esto porque esto es fundamental para entender cómo se vive actualmente en el Perú. Después de la caída de Castillo, la llegada justamente de su vicepresidenta, que en muchas ocasiones dijo que si Castillo se iba, es decir, si Castillo era revocado, renunciaba o cualquier cosa, ella iba a salir con él, pero la realidad es que obviamente no salió, se quedó en el poder y pues se puso a criticar a Pedro Castillo, se puso a hacer muchas más condenaciones con la derecha, y lo peor es que cuando hubo protestas fueron en diciembre, enero en el Perú, después en el 2023, justamente poco tiempo después de que se haya dado el golpe, muchas personas dentro de la sierra peruana murieron. ¿Por qué? Porque lastimosamente el Perú es un país muy centralizado. Todo el poder, toda la importancia se centra más que todo en Lima. Lastimosamente las demás regiones que viven en una pobreza total fueron las que más salieron justamente a manifestarse y fueron las que más sufrieron. Tenemos muchas personas muertas, militares disparando a diestra y siniestra, hay videos de militares burlándose mientras disparan, no solamente ellos, sino también la policía antidisturbios que se encargaba de reprimir a la población. Es decir, vivimos en un claro terrorismo de Estado que se manifestó en la represión total de las justas reivindicaciones populares de las personas contra justamente contra este golpe de Estado, contra este Estado fallido que vivimos. ¿Por qué digo que es un Estado fallido? Porque claramente no hay una solución práctica a los problemas que actualmente estamos viviendo. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con uno de los tantos problemas que estamos viviendo acá actualmente en el Perú? Es justamente el tema de los sicariatos, el tema de las extorsiones. El gobierno peruano es incapaz de solucionar esto. Para el gobierno peruano y con ello justamente los congresistas, la única solución es que los peruanos se protejan y nada más. Un congresista de la derecha dijo una vez que pues sería bueno que en este caso los transportistas, que es que son las personas que más han sufrido en estos últimos meses las campañas de extorsión, del sicariato y demás, y han muerto muchísimos, que se pongan chaleco antibalas y demás tonterías que pues no tiene absolutamente nada que ver con el tema y más son un insulto y más son un lavado de manos que querer hacer algo justamente para solucionar esta problemática. El Estado peruano siempre ha venido con estos casos de corrupción, lastimosamente dentro de nuestra historia, los últimos presidentes todos están siendo procesados o por corrupción, lavado de activos o por malversión de gastos del Estado y demás cuestiones que estamos viviendo actualmente en el Perú y lo seguimos viviendo, ¿no? Lastimosamente, el panorama actual no es nada favorecedor. Como les digo, en la situación social vivimos en una crisis tremenda. Vivimos justamente en un sistema centralizado que solamente se dedica a ver los problemas de la capital, pero justamente dentro de muchas otras regiones del Perú, la pobreza es tremenda, la falta de educación,
y sobre todo la falta de oportunidades hace que Lima se vuelva justamente en ese país, en esa ciudad donde las personas tienen que moverse no porque quieran, sino porque justamente es la única ciudad donde puedan conseguir más oportunidades. Lastimosamente es algo que se ha venido realizando en el Perú desde hace muchos años y que se viene acrecentando en vez justamente de dar las oportunidades a las demás provincias que necesitan para desarrollarse, ¿no? Entonces yo creo que ese es el panorama que se encuentra actualmente en el Perú, un panorama de crisis total, el Estado fallido que no puede responder a las cuestiones más importantes de la sociedad. Lastimosamente la informalidad en el Perú es prácticamente lo que mueve la economía, porque claro, existe mucha explotación laboral, los derechos no se respetan y lastimosamente el Estado, como digo, es un Estado fallido porque no puede resolver ni problemas tan básicos ni garantizar justamente la vida de las personas en las calles, ¿no? Eso es lo que actualmente está pasando en el Perú. Pues muy interesante. La verdad es que, claro, desde fuera uno ve una imagen, ¿no? Del Perú que puede ser muy parecida a lo que tú comentas. La otra es, claro, cuando uno lo vive desde dentro, desde cerca. Bueno, yo la siguiente pregunta que quería preguntarte está relacionada, ¿no? Con tu trabajo, con el blog en Instagram que se llama Realismo Socialista. De hecho, es un blog, para los que no lo sepan, que reúne muchos jóvenes. Yo creo que tiene bastante éxito entre los jóvenes, entre las generaciones más jóvenes. Y además, yo creo que sería interesante también conocer un poco más de ti. ¿Por qué? ¿Qué te motivó a la creación de ese espacio? Y en fin, cómo llegó a ser tan popular, que me parece que ya tiene más de 60.000 o 59.000 seguidores. Dentro de poco tendrá los 60.000 seguros, eso te lo digo yo. Sí, muchas gracias. Pues sí, mira, o sea, ese proyecto lo comencé cuando tenía 15 años por ahí. Ciertamente bueno, sí, 15. Un amigo en la pandemia, él lo había creado la página, pero la página tenía pues 90 seguidores. Y yo antes tenía una página en Facebook que se llamaba Crónicas Marxistas. Entonces él me dijo, pues no, oye, ¿quisieras ayudarme a hacer esto? Yo le digo, bueno, claro, bueno, en la pandemia todos estábamos encerrados acá en el Perú y en la mayor parte del mundo. Entonces, sobre todo los que éramos menor de edad no podíamos ni salir para nada. Y yo le dije, claro, te ayudo y vamos, ¿no? Al final de cuentas, yo me encargué de hacer casi todo, él lo dejó aparte por sus problemas, creo que tenía que estudiar y todo lo demás y no tenía mucho tiempo. Entonces yo al un mes me hice cargo acerca de todo. Al principio publicaba, ¿no? Siguiendo justamente el legado del realismo socialista, que fue un movimiento artístico de la Unión Soviética, pero después yo también siempre fui un gran aficionado a la fotografía analógica, sobre todo. Me encantaba y me sigue encantando la fotografía analógica. Y siempre veía, pues, ¿no? Que había fotos de diversos aspectos del movimiento socialista, también fotografías de la Unión Soviética, de la RDA, pero obviamente las veía en una calidad muy baja. Yo sabía, porque había estudiado lo que es la fotografía analógica, que estas fotografías obviamente habían hecho sido con celuloide. En este caso, el celuloide y diversas formas de la fotografía analógica tienen una gran calidad, que si se escanea bien, obviamente, los negativos y tiene un buen procesamiento, puede llegar a tener una calidad, uf, pero que es alucinante, ¿no? Más que todo porque la fotografía analógica es el arte de pintar con luz, no tiene nada que ver de digital ni nada por el estilo. Entonces yo dije, pues creo que lo importante acá es dar un espacio a las personas en Instagram sobre todo para que vean la realidad del campo socialista, la realidad del movimiento comunista internacional mediante las fotografías. Yo creo que la fotografía juega un papel muy importante dentro del ámbito de la propaganda. Veamos, por ejemplo, ¿no? Cómo, por ejemplo, la foto de Alberto Corda de Guerrillero Heroico se lo vio la foto más icónica del siglo anterior. Entonces, la fotografía en sí juega un papel muy importante, creo yo, dentro del movimiento comunista internacional para dar a conocer diversos aspectos históricos, por ejemplo, ¿no? Los aspectos históricos de cuando los soviéticos llegaron al Reichstag, la liberación de Saigón por parte de las fuerzas comunistas y diversos otros acontecimientos, y también el día a día de las personas, ¿no? Cómo se celebraba el 1 de mayo en la Unión Soviética, en la RDA,
y diversos otros aspectos de la lucha del movimiento revolucionario mundial. Yo creo que esto es uno de los éxitos que, por los que tuve la página, los éxitos, que combiné justamente fotografías de gran calidad con justamente la teoría marxista-leninista, porque a veces publico, ¿no? Citas de Marx, de Engels, de otros revolucionarios que acompañan justamente a la fotografía para darle un contexto, para que las personas no simplemente se vayan con una foto bonita, sino también se vayan con una cita que puede, pues, ¿no? Darnos un contexto claro de una situación o nos puede dar una explicación clara acerca de algo, ¿no? Hay muchas páginas que se encargan justamente de subir fotos del activo bloque del Este, pero yo creo que lo hacen más que todo por nostalgia, a veces no son políticas, más sin embargo mi página sí tiene una clara posición política, que es el marxismo-leninismo, y claramente aprovecha esta hermosa arte que es la fotografía para difundirlo aún más. Pues de hecho, me gustaría hablar contigo también sobre, yo creo que lo que nos une a todos, bueno, en este caso me incluyo también, pero yo creo que a ti también te une, es también la admiración, ¿no? O el amor también por la Unión Soviética y por la Rusia actual. Según tengo entendido, eres estudiante universitario en Rusia, ¿no? Donde has cursado diferentes estudios. Viendo la cantidad de noticias, de fake news, de la parte occidental, de todo lo que dicen sobre Rusia, tú estando viviendo allá el día a día, sabiendo cómo vive la gente, cuál es la realidad allá, ¿puedes compararlo? ¿Hay algo de verdad en todas las acusaciones y en todo lo que se dice desde afuera? ¿O simplemente al final nos encontramos una vez más en un intento de propaganda? Aunque Rusia no es la Unión Soviética, eso es evidente, pero de alguna manera se interpone en contra de los intereses del imperialismo occidental. ¿Y cuál es la situación en todo ello? ¿Cómo tú lo has vivido, cómo tú lo has visto como persona que llegó allá a estudiar? Pues mira, yo justamente me fui a estudiar ni bien iniciado la guerra. Esto fue en mayo, la guerra inició en febrero, yo en mayo, cuando las sanciones ya se estaban dando aún más duras, cuando los vuelos ya no se daban desde Europa Occidental, sino se tenía que ir hasta Turquía, yo fui a estudiar justamente en mayo. Ahora mismo estoy en Perú, pero claro, voy a regresar para volver a estudiar mis estudios. Estuve estudiando en la Universidad Estatal Agraria de San Petersburgo, que queda en el microdistrito de Pushkin, pero queda dentro de San Petersburgo. Luego en Tyumen, una ciudad ya más cerca de Siberia, ¿no? La parte oriental de Rusia, donde hace mucho frío. Y ahí en los dos casos estuve estudiando historia, geografía y lengua ruso por 2 años, porque claro, el idioma ruso tampoco es tan fácil para aprender, pero es muy bueno porque gracias a ello he podido leer muchos artículos de Lenin o del Instituto de Marxismo-Leninismo inéditos. Ahora bien, respondiendo a tu pregunta, por supuesto, aquí vemos justamente la misma propaganda mentirosa, oportunista de Occidente. Yo me acuerdo que en el 2022, antes de volar a Rusia, leí un artículo de un pseudo periodista, porque no hay otra palabra que se le puede llamar, que decía que Putin tenía cáncer, que se le daba 3 o 2 años de vida. Bueno, ya han pasado esos 3 años, esos 2 años, y Putin aún sigue vivo, ¿me entiendes? Siempre se da esta metodología diciendo que Rusia no tiene el armamento necesario, más sin embargo, no se pide rearmar a la Unión Europea porque Rusia representa un peligro, o sea, representa un peligro supuestamente un país que utiliza, según los medios occidentales, burros, caballos para enfrentarse al ejército ucraniano, lo cual es obviamente totalmente cierto, totalmente falso, perdón, ¿no? Los medios occidentales siempre van a utilizar estas calañas para querer dar una imagen de que Rusia está derrotada y todo lo demás, pero la realidad es que yo ni bien llegué a Rusia, es como si la parte, no hubiera ese temor que decían, por ejemplo, los occidentales, la prensa occidental, de que había en Rusia, que había un pánico tremendo, que las personas siempre paraban asustadas, ¿no? Yo hablaba normal, te juro que en San Petersburgo, donde estaba viviendo el primer año en el 2022,
todo era tranquilo. Incluso cuando yo estaba en San Petersburgo, que fue donde ocurrió lo de, por ejemplo, la situación que hubo con el grupo Wagner, también dijeron, pucha, esto ya la prensa occidental dijo que iba a ser un golpe de Estado y diversas cuestiones más. Mas, sin embargo, todo ocurrió pues normal, tranquilo, ¿me entiendes? No fue tan alarmante como decían ellos. Después cuando decían también acerca de la crisis económica que se vivía en Rusia, de las colas, del desabastecimiento de los supermercados, totalmente falso. Yo me acuerdo que iba pues a comprar diversos productos de primera necesidad, nunca faltó absolutamente nada dentro de lo que yo podría decir. Respecto a lo demás, una vida completamente tranquila. He estado en diversas partes de Rusia, en Yaroslav. También fui, por ejemplo, a Voronezh, una ciudad que no se puede acceder por avión justamente por los temas de la guerra, pero sí por tren, y pude conocer diversos aspectos de la vida de los rusos y todo lo demás. Entonces, esto es lo clásico, ¿no? La prensa occidental siempre pinta a Rusia de ser un país que está a la deriva de la crisis, a la deriva de la destrucción, porque es justamente lo que quiere Occidente, quiere destruir Rusia, así como hizo con la Unión Soviética, quiere destruir la Federación Rusa en diversos estados, porque es lo que le conviene, no le recomienda una Rusia unida y fuerte. Y pues es lo que te puedo decir, ¿no? Yo como desde mi propia perspectiva, es lo que he vivido, es lo que comento y no tengo por qué mentir. Pues muchas gracias. Yo viviendo en Minsk también sé la realidad que es bastante parecida a la rusa y sí que es cierto de que hay mucha propaganda. Y hablando de Minsk, hablando de Belarus, yo creo que sería muy interesante saber a nuestros oyentes y la gente que nos ve tus percepciones o cómo tú ves la República de Belarus y nuestro presidente, el camarada Alexander Lukashenko, país que mantiene no solamente los logros de los tiempos soviéticos, sino además los multiplica y tenemos, por ejemplo, la economía planificada o los planes quinquenales. ¿Cuál es bueno, nos gustaría saber tu opinión de todo ello y cómo ves el país? No sé si has estado nunca aquí en Belarus. Bueno, recientemente, justamente cuando me fui, bueno, la anterior semana estuve en Moscú, pero solamente por 5 días para asistir al Congreso Antifascista que se dio. Y recién me enteré que se podía ir a Bielorrusia ya con pasaporte, porque antes, mientras yo vivía, lastimosamente no se podía ir desde Rusia, pero ya habilitaron eso y pues la próxima vez que vaya ya iré a visitar Minsk, de seguro, eso sí. Respecto a Bielorrusia, como yo lo veo y todo lo demás, en el 2020 me acuerdo muy bien que igualmente que con Rusia, la prensa occidental hablaba acerca de Bielorrusia como el Maidan, ¿no? Que una revolución contra una dictadura de Lukashenko, contra el autoritarismo. La prensa occidental metía todas sus lagañas y me acuerdo perfectamente de esto porque junto a otros camaradas, de hecho hay una página en Instagram que lastimosamente no está activa ya, pero se llama ahí Archivo Bielorrusia, si no me equivoco, siempre se publicaba para contrarrestar esta información fraudulenta de la prensa occidental, justamente que el régimen, que el Estado bielorruso era más fuerte y más unido que nunca y no iba a permitir que se rompa esta unión eh, a costa, ¿no?, de esta revolución de colores que se intentaba gestar en Bielorrusia. Después de esto me interesó mucho Bielorrusia, se habló mucho acerca de Bielorrusia, de justamente de lo que tú mencionas, de la economía planificada, de las granjas colectivas, por ejemplo, ¿no? De las empresas estatales. Entonces, yo creo que Bielorrusia, para los comunistas en sí, es una experiencia que debemos estudiar, porque claro, Bielorrusia no es algo que se conozca mucho, lastimosamente, aquí en América del Sur. Los países que más se hablan cuando se habla de economía planificada es el caso, por ejemplo, de China, pero de Bielorrusia, lastimosamente, hay muy poca información, lo cual creo yo que aquí podemos, los comunistas en este aspecto, hacer mucha más propaganda para que muchas más personas conozcan este aspecto importante de este país y entender sobre todo algo muy importante que tú has dicho, que es un país en el centro de Europa que tiene frontera con Polonia, con los países bálticos y con otros países más que son en sí antisoviéticos, que no respetan para nada su cultura, en este caso de los países bálticos, soviética, y en este caso de Polonia, su pasado socialista, pero sí lo hace Bielorrusia, y Bielorrusia le está yendo completamente
bien, como vemos justamente en su economía, y con la confianza que tiene el pueblo bielorruso y que ha depositado el pueblo bielorruso en las últimas elecciones, donde el presidente Lukashenko ha vuelto a ser reelecto, ¿no? Por este aspecto, yo creo que dentro de los comunistas, como vuelvo y repito, podemos sacar muchas enseñanzas y podemos aprender mucho, y no solamente dentro del ámbito económico, sino también dentro de la reorganización del Estado. Y sobre todo, ¿no?, de diversos otros aspectos de cómo defender a su país justamente de estas revoluciones de colores que lastimosamente Occidente siempre quiere patrocinar dentro de estos países que deciden alejarse de su ideario occidental. Pues precisamente yo creo que Occidente no se imaginaba que en el 2020 el mismísimo presidente Alexander Lukashenko cogiera un fusil en mano y estuviera listo para defender el país, el Estado, que tanto costó sacar del abismo de los años 90 y del intento de privatización y de llevarlo al capital. Yo creo que subestimaron Belarus y se dieron con un canto en los dientes. No obstante, no se puede vacilar porque esta gente siempre están en los servicios secretos norteamericanos y todas las llamadas ONGs y todas esas organizaciones que al final lo que pretenden es desestabilizar esos países que tienen una línea que no es la misma que la que tienen los países de la OTAN o los países de la Unión Europea, pero yo creo que es necesario eso, estar siempre alerta. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, camarada Michael. Esperamos tenerte en otras ediciones y espero que hayas estado cómodo aquí en Radio Belarus. Muchas gracias a ti, Alberto, y muchas gracias también a la Radio Belarus por la oportunidad. Muchas gracias también a los que se nos están oyendo y pues un gran saludo por parte de Realismo Socialista. Belarus across the globe in 9 languages, 24/7, online, FM and satellites. Radio Belarus International, bringing Belarus closer.